Gloria a Dios, mis amados hermanos. ¿Me escuchan? ¿Se escucha bien? Le damos las gracias al Señor por su misericordia, su gracia y su bondad. Es por Él que estamos aquí. Es por Él que respiramos. Es por Él que nos movemos. Es por Él que somos salvos. Y es por Él que tenemos esperanza. En la mañana de hoy han podido observar, mis amados hermanos, vamos a continuar nuestra travesía a lo largo del libro de Éxodo. Vamos a continuar nuestra serie, particularmente en la porción donde nos encontramos, el tema que parece menos interesante en una lectura sencilla, pero probablemente el tema más importante del libro, porque destaca el propósito de nuestra redención. Por eso quisiera recordarles, mis amados hermanos, mientras avanzamos en este tema en particular, recuerden que el tabernáculo es mucho más que una tienda de campaña. Es mucho más que tela, es mucho más que utensilios, cucharas, tenedores, platos, vasos. Es mucho más que oro, plata, bronce. Es mucho más que lino fino. El tabernáculo nos habla de algo superior. El tabernáculo cuenta la historia de nuestra redención. Y sobre todas las cosas nos habla a nosotros, inclusive hoy, de cómo es que nos acercamos a Dios para participar de la finalidad de la redención que hemos dicho desde Génesis 17. Que Él sea nuestro Dios y nosotros seamos su pueblo. Y hemos de recordar, hermanos, nunca se olvide, su redención, su existencia tiene un propósito. Dios redimió a su pueblo para morar en comunión íntima con Él para siempre. Note, hermanos, lo que leímos en el Salmo hace un momento. La comunión íntima de Dios, dice el salmista, es con los que le temen. Y el pueblo de Dios tenía comunión íntima con Él. El pueblo de Dios iba a morar en tiendas a lo largo de su peregrinaje, y en condescendencia y en empatía, Dios iba a morar también en su propia tienda. Es por eso, mis amados hermanos, que este tema es tan relevante. Ahora, hermanos, el tabernáculo no concluye con lo que hemos visto hasta aquí. Y espero que tengan por ahí sus imágenes o sus ilustraciones que van a ser utilidad hoy también. El tabernáculo no es una tienda puesta en un lugar X o un lugar arbitrario, sino que vamos a ver que la tienda principal iba a estar cercada y estaría ubicada en el centro del campamento del pueblo de Dios. Y el espacio dentro de la cerca se iba a conocer como el atrio. Así que hoy vamos a ver el atrio, y el elemento más importante del atrio, de hecho el utensilio más grande del tabernáculo, que nos va diciendo algo de por sí, el altar de bronce. Y nos vamos a dar cuenta, mis amados hermanos, que estar en la presencia del Señor o participar del privilegio del que tenemos usted y yo requiere mucho más que buenas intenciones. Requiere mucho más que el esfuerzo personal. Requiere mucho más de mi sacrificio personal. Nuestra tesis esta mañana es que el privilegio de participar de la presencia del Señor requiere
es fundamental, es ineludible, un sacrificio sustitutivo. Es por eso que hemos titulado el mensaje de esta mañana simplemente el atrio y el altar de bronce. Y en esta ocasión, si siguieron la lectura, se van a dar cuenta que vamos a comenzar en un orden inverso al del texto bíblico. No vamos a comenzar con la porción del 1 al 8, sino que vamos a iniciar con la porción del 9 al 19. Y la intención es que podamos ver el asunto hacia el tabernáculo desde la entrada. Así que iremos desde el atrio, pasaremos por el altar, para entonces sacar nuestras lecciones de la mañana de hoy. Recuerden, mis amados hermanos, mientras avanzamos en el tabernáculo, la intención es que usted y yo podamos analizar qué vieron los israelitas con respecto al tabernáculo. ¿Qué nos dice el tabernáculo a usted y a mí hoy respecto a la figura de Cristo, la persona de Cristo? Porque si no mostramos a Cristo, hermanos, como lo cantamos casi todos los domingos, no hay sentido alguno en estar hablando aquí hoy. Y finalmente, ¿qué es lo que el tabernáculo en esta porción en particular le dice al pueblo de Dios, a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo? Habiendo dicho eso, entonces, hermanos, quisiera que veamos primero, como primer punto, que el atrio va a realzar el concepto de separación. El atrio realza el concepto de separación. Éxodo 27, versículo 9 hasta el 11 por ahora, dice: asimismo harás el atrio del tabernáculo. Al lado meridional, al sur, tendrá el atrio cortina de lino torcido de 100 codos de longitud para un lado. Versículo 10. Sus 20 columnas y sus 20 basas, noten aquí, hermanos, serán de bronce. Los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. De la misma manera, dice el versículo 11, al lado del norte habrá a lo largo cortinas de 100 codos de longitud y sus 20 columnas con sus 20 basas de bronce, los capiteles de sus columnas y sus molduras de plata. Lo que vamos a notar inmediatamente con referencia al atrio es que vamos a tener más cortinas de lino fino como las anteriores, pero de una mayor longitud, y van a cubrir más espacio. Estaríamos hablando, hermanos, de 45 metros de longitud por el lado sur, y sería lo mismo también por el lado norte. Hermanos, ya podemos ir sacando la cuenta. Usted y yo podríamos ver que el costo del tabernáculo hoy podría ser de millones de dólares. Ese pequeño espacio allí era un lugar valioso, era un lugar precioso, era un lugar hermoso. Primero, porque muestra la belleza del Dios a quien servimos. Refleja también la belleza de nuestra esperanza. Pero note, mi amado hermano, el nuevo material que se introduce aquí es el bronce, el cual vamos a ver en todas sus columnas. Ahora, nos damos cuenta de que hay una transición. Si usted entraba al tabernáculo, el metal que iba a ver al entrar a los atrios era el bronce. Una vez que usted pasaba el atrio y llegaba entonces al lugar santo, usted ve el cambio. Ya a partir del lugar santo lo que abunda es el oro, y ya en el lugar santísimo ni se diga. Recuerden lo que mencionamos la semana pasada. La tienda del tabernáculo
era un pedacito del cielo aquí en la tierra. Y esta transición, tanto del oro hacia el bronce o del bronce al oro, como quiera verla, habla de la conexión, o que el tabernáculo era el lugar donde el cielo y la tierra se encuentran. Este es el símbolo del bronce a la entrada del tabernáculo. En el atrio, todo era de bronce y plata. ¿Ok? Ahora, note conmigo también el versículo 12. El ancho del atrio del lado occidental tendrá cortinas de 50, la palabra aquí es, discúlpenme, de 50 codos. Sus columnas 10 con sus 10 basas, y en el ancho del atrio por el lado del oriente al este habrá 50 codos. Las cortinas a un lado de la entrada serán de 15 codos, sus columnas 3 con sus 3 basas, y al otro lado 15 codos de cortinas, sus columnas 3 con sus 3 basas. Y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos, azul, púrpura y carmesí, y lino torcido, de obra de recamador, sus columnas 4 con sus 4 basas. De nuevo, mis amados hermanos, es importante que ustedes y yo podamos entender lo que está tratándonos de decir el Señor. Y ya hemos mencionado a lo largo de los diferentes elementos de que hay por parte de eruditos y hermanos teólogos que aman al Señor la búsqueda del significado en cada uno de los elementos, cada uno de los puntos, la tela, los colores. Y la realidad es que las cosas que dicen son ciertas de Cristo, pero no necesariamente es lo que dice el tabernáculo. Puede ser que los colores sean simple y sencillamente colores finos de la época. Puede ser que los colores tengan un significado profundo, pero consideramos que allí no es donde el texto llama nuestra atención. Sin embargo, consideramos llamativo, hermanos, que podamos meditar en el detalle que se nos dice aquí. Cuando usted hace su casa, normalmente la puerta está al frente. ¿Ok? En nuestro caso, en este caso del templo, tenemos la particularidad de que desde mi perspectiva, la puerta estaría al occidente o al oeste, a mi mano izquierda. Ahí tenemos nuestra puerta, desde mi perspectiva. En el tabernáculo, la puerta no estaba ni al frente ni al occidente. O sea que usted podía dar prácticamente toda la vuelta al tabernáculo de izquierda a derecha y no había manera de entrar al atrio, porque se nos está mostrando aquí que la puerta está al oriente. La puerta está, o las cortinas de la entrada están al este, en términos generales, como si la puerta estuviera aquí, desde mi perspectiva. ¿Ok? Ahora, eso pareciera de poca relevancia. Podría parecer algo como una elección de estética cualquiera, como la que tuvo el arquitecto cuando decidió, vamos a entrar a la nave por aquí. ¿Ok? Pero consideramos importante notar algo curioso. Acompáñenme en su Biblia a Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Hay algunos teólogos, hay algunos eruditos que ven algo de relevancia aquí, hay otros que no, y yo me encuentro, sin considerarme erudito, que hay algo de relevancia aquí. Génesis capítulo 3 describe la caída, y quiero llamar su atención particularmente al versículo 24.
Porque luego de que el hombre y la mujer pecaron, Dios dijo, hay que sacarlos. ¿Ok? Ahora noten por dónde salieron según el versículo 24. Echó pues fuera al hombre y puso ¿a dónde, hermanos? Al oriente, al este del huerto del Edén, querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino al árbol de la vida. ¿Ok? La Biblia nos dice que fue al oriente del Edén que el hombre y la mujer fueron expulsados, y al oriente del Edén se selló la puerta. Eso es lo que nos está diciendo el texto bíblico. Pero cuando vemos el tabernáculo, vemos que se revierte el orden. Lo que fue bloqueado en la expulsión del hombre, ahora en el tabernáculo fue abierto. Probablemente allí es donde está apuntando el hecho de que la puerta del tabernáculo estuviera del lado este. Porque está entonces diciendo, por donde el hombre fue echado, por ahí será el hombre también bienvenido en la restauración de esa comunión con Dios. Y creo que eso es llamativo y algo para reflexionar, mis amados hermanos. Ahora, otra cosa que es importante notar aquí, mis amados hermanos, la cerca del tabernáculo no era una cerca de seguridad. Con todo lo valioso que había ahí adentro, créame, el problema no era el oro. Si fuera que usted y yo decidimos poner la reja de oro, la puerta de oro, la silla de oro y todo lo demás, créame, hermano, que después que nos vamos aquí, estamos mudados. Pero el punto aquí, créame, no era seguridad. Más bien, el asunto o el tema de la cerca para el pueblo de Dios era entender que había acceso restringido. De hecho, hermanos, es como si usted se imaginara un letrero grande a la salida diciendo propiedad privada. Solamente las personas con derecho o acceso aprobado pueden entrar al atrio. Y piénsenlo por un momento, hermanos. Hemos visto las divisiones a lo largo de lo que hemos visto hasta ahora. El pueblo de Dios fue separado, santificado de Dios del resto de las naciones a su alrededor. Dios los santificó y el pacto con sangre ratificaba eso. Así que el pueblo de Dios, con el propósito divino, estaba entonces en el desierto cumpliendo su rol. En el centro del campamento estarían todas las mini tiendas de los israelitas. Y entonces el atrio separaba el acceso de el campamento hacia el tabernáculo. Ahí hay una separación ya. Y ya sabemos que aún cuando entramos al tabernáculo, hay una separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Indicando, hermanos, por lo menos, primero, que había algo diferente en el atrio. Se daban cosas, actividades y ceremonias en el atrio del tabernáculo que no se podían hacer afuera, solamente entrando por la puerta. También se nos dice que no podían entrar cuando se quisiera. Tenía que estar una de las cortinas que mencionamos aquí levantadas. Si la cortina no estaba levantada, por el este no había acceso al tabernáculo. No se podía entrar al atrio cuando se quisiera, sino cuando era determinado o estipulado por Dios. Y como ya mencioné, lo que se hacía allí era solamente lo que Dios había prescrito que se hiciera allí. Un detalle adicional, hermano, anotar: los únicos que podían entrar al atrio eran el pueblo del pacto
de Dios. Todo judío circuncidado podía entrar al atrio. Si usted era gentil y estaba allí, usted no podía entrar al atrio. Esto es algo importante anotar aquí, mis amados hermanos. ¿Por qué estoy mencionando esto, hermanos? El punto del atrio, como observamos aquí, es recordarnos a todos la santidad y la trascendencia de Dios. El atrio recuerda la distancia que hay entre el Creador y la criatura. El atrio nos recuerda que no estamos lidiando con un ser cualquiera, estamos lidiando con el Dios del universo. Y también nos recuerda que el Dios del universo es santo. Eso es lo primero que se nos recuerda aquí. Y quiere decir que aun cuando el Dios del universo mora en medio de su pueblo, esa morada en medio de su pueblo era en los términos del Dios que moraba allí. Era en sus términos, era a su manera. Y usted notará que había por lo menos 3 etapas, pudiéramos considerarlo así, de adoración. Los laicos, usted y yo, nada más podríamos llegar hasta el atrio. El atrio era nuestro wing. ¿Quiénes podrían avanzar al lugar santo? Solamente los sacerdotes podían llegar al lugar santo a ministrar ahí con el pan de la proposición y la mesa, como hemos visto, pero hasta allí. Porque la tercera separación solamente era accesible para el sumo sacerdote, que era entonces el que podía llegar allí una vez al año. ¿Ok? Se nos está dando entonces claridad a que nosotros reconozcamos, mis amados hermanos, que entramos a la comunión con Dios en los términos que Dios dispone, no como usted quiere y no como yo quiero, es como Dios dice. Eso de que yo adoro a Dios a mi manera no funciona, no es cierto. Usted puede adorar a Satanás a su manera, pero a Dios no. Esa es la premisa. Usted habla con personas y dice, yo creo en Dios y todo, pero yo lo sirvo desde mi casa, o yo mando la plata de la ofrenda, o yo veo los programas cristianos en televisión. Eso es a mi manera y Dios tiene que estar allá en el cielo diciendo, oh, voy a tomar lo que me dan. Yo no puedo perderme la dicha de tener comunión con fulanito y con menganito. Algunos pensamos, hermanos, que Dios está bien conmigo por lo que doy. Recuerdo en mi juventud escuchar los casos, porque estuvimos en el comité de conteo en algunas ocasiones de donde vengo. Y recuerdo que había sobres a veces de personas que usted nunca veía en vivo. Había sobres. Yo leía el nombre Juan Pérez. ¿Quién es Juan Pérez? Yo conozco al hermano tal, al hermano tal, al hermano tal. Pero ¿quién es Juan Pérez? Y a veces se nos explicaba, no, ese es mi hijo, miembro de la iglesia, pero él no viene, pero él manda su ofrenda. Y en este caso particular, él manda su diezmo. Pero lo decía como que, bueno, él no viene, pero ahí está. Ahí está su ofrenda. Así que Dios dice, bueno, está bien, tienes base por bola porque me mandaste tus $10 o lo que sea. Porque podemos decir, mandaste $1.000.000. Así que estás bien conmigo. Según lo que vemos en el tabernáculo, hermanos, eso no era así. A Dios se le adora o estamos en su presencia como Él quiere. ¿Por qué? Porque Él es el supremo, Él es el hacedor, Él es el creador, no usted. Así es sencillo. ¿Pero por qué Dios es así? Porque Él es Dios, usted no. ¿Ok? Esa es la explicación más sencilla que le puedo dar. El que es soberano puede hacer lo que Él quiere. En primera instancia. Y en segunda instancia, Dios es santo. Y la santidad no tiene comunión
con la falta de santidad, a menos que se haga una obra previa, que es lo que nos apunta el tabernáculo. ¿Saben qué nos dice el atrio de Cristo, hermanos? Ya vimos la semana pasada que Cristo es el verdadero tabernáculo, ¿cierto? Él es la verdadera morada de Dios con los hombres. Y es un recordatorio de que Él es el único que nos revela a Dios o nos muestra, nos da acceso a la comunión con Dios. No se puede tener comunión con Dios fuera de Cristo. Eso es lo que se nos muestra aquí acerca de Cristo. Piense, por ejemplo, Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dice aquí: nadie viene al Padre sino por mí. Y algunos acusan al cristianismo. ¿Cómo ustedes se atreven a decir que ustedes son el único camino a Dios? Porque Dios dijo cuál era el único camino a Dios. Aquí no aplica el refrán ese que algunos creen, eso se llama universalismo, de que todos los caminos llevan a Roma. Eso no es cierto, hermanos. Escuchaba un programa en YouTube ayer, mientras venía en el automóvil, y la persona estaba tocando el tema de que en Roma se han hecho cambios. Se han hecho cambios donde ahora los que antes eran anatema ya caben todos bajo la iglesia. El Papa hizo acomodo para que los musulmanes estén bien. El Papa hizo acomodo para los que eran anatema, ahora seamos hermanos separados. El punto es que ahora todos caben. ¿Ok? Todos creen en Dios de alguna manera y todos de alguna manera llegarán a comunión con Él. Eso suena muy bonito, hermanos, pero eso no es lo que enseña la Escritura. Ahí no podía llegar ningún amalecita al tabernáculo de que yo vengo a tener, voy a ofrecer un sacrificio al Dios de Israel. Cero. Tú no puedes entrar aquí. No puede llegar un filisteo de que buenas. Yo sirvo a Dagón, pero yo quiero también ofrecerle algo al Dios de Israel. ¡Fuera! Solamente hay un Dios verdadero y solamente su pueblo tiene comunión con Él. Ojo, hermano, con doctrinas e ideologías raras, paganas, circulando en nuestra cabeza de que hay varias maneras de tener comunión con Dios. El tabernáculo enseña solamente hay una puerta. Esa es la otra cosa. Una puerta por el este, por donde Dios dice, y la puerta es Cristo. Ese es el punto. No, pues yo soy buena gente y yo participo del Club Kiwani. ¿Y crees en Cristo? ¿Has puesto tu esperanza en Él como el Salvador de tu vida y has corrido a Él en arrepentimiento y fe? No, pero no tienes comunión con Dios. Solamente hay un camino, hermano. Lo otro que se nos muestra aquí, hermanos, es que el atrio era un lugar de comunión. No solamente con Dios, sino que había comunión entre el pueblo. Es interesante, hermano, si usted hubiera estado allí en un día normal, usted hubiera pasado por el atrio y hubiera visto inmediatamente mucho movimiento. Gente de aquí para allá, el altar encendido, animales en fila, gente matando animales en un lado, gente picando animales en otro lado, un interesante olor a muerte y sangre alrededor y mucha conversación. Porque ahí se encontraba el pueblo con Dios. Ahora, con todo lo que yo describí, ese era un lugar feliz. Ese momento en el atrio era un lugar feliz. Leímos en el Salmo 25 que se debía entrar
atrio con una ofrenda. Pero noten cómo los salmistas siguen hablando del atrio. Acompáñenme al Salmo 65. Salmo 65, versículo 4. El Salmo 65, 4 nos dice que es una bendición estar en el atrio o en la presencia del Señor. Versículo 4. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti. Hago una pausa, hermano. Note cómo lo describe la Escritura. Ese atraer es el acto de mover de un lugar y ponerlo en otro. Nadie puede venir a mí, dice el Señor en el Evangelio de Juan, si el Padre no lo trae. Lo saca de donde está y lo pone donde está. Pero eso pasó con los israelitas. Sí. Recuerden, hermanos, ¿dónde vivía Abraham? ¿En Jerusalén? No. Abraham era un pagano. Estaba sirviendo a sus dioses falsos hasta que fue bienaventurado. ¿Por qué fue bienaventurado? Porque un día, mientras él estaba adorando a sus dioses falsos, el Dios verdadero llegó a su vida y le dijo: hey, vete de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te daré. Eso es como Dios obra. Bienaventurado es el que tú escogieres y atraeres a ti. ¿Con qué propósito, hermano? Para hacerte millonario. Tengo que decirlo siempre, hermano, me van a disculpar. Para que tengas casa nueva, para que tengas carro nuevo, para que entendamos, hermano, cuál es el propósito de nuestra redención y por qué, como dice Mateo 6, hay que buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Porque dice el Señor: ¿de qué te sirve ganar todo el mundo y perder tu alma? ¿Saben cómo se pierde el alma? Fuera de la comunión con Dios. Y lastimosamente nuestra religión hoy se enfoca en todo lo que es añadidura y no lo que es necesario. ¿Para qué nos atrae el Señor? ¿Cuál es el propósito de nuestra redención? Para que habite, ¿dónde, hermanos? En tus atrios, en tu presencia. ¿Cuál es el resultado? Dice el versículo 4: seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. ¿Ustedes les suena como que el salmista tenía pereza de ir al tabernáculo, de pasar por la puerta del atrio? No. Sigamos leyendo, hermanos. Salmo 84. Adelántese un par de salmos más. ...84, versículo 2... Note las palabras del salmista: anhela mi alma. Y ahora, lo bueno de la poesía es esto. Usted podría quedarse con anhela mi alma, pero el salmista agrega intensidad a la frase al decir: y aún ardientemente desea, ¿qué cosa, hermanos? Los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan, todo mi ser canta al Dios vivo. ¿Dónde? En el atrio. Versículo 10 del mismo salmo: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta. ¿A la puerta de qué, hermano? Del atrio o del templo. ¿En la casa de quién? Que habitar en las moradas de maldad. ¿Ven el contraste, hermanos? Es un anhelo del corazón de aquel que ha sido atraído por Dios, de aquel que ha sido redimido por Dios, morar en su presencia. Y tenemos que hacer una pregunta entonces, hermanos: ¿cuál es nuestra actitud cuando venimos a adorar como congregación, como pueblo, en la presencia del Señor? Anhela nuestra alma y aún ardientemente estar en comunión con los santos alabando, o venimos arrastrando los pies.
Tienen que torcerte el brazo para que llegues a los atrios del Señor. Eso es lo que tiene que suceder. Todo lo contrario, mis amados hermanos. Hay un fuego en el corazón que quiere estar en presencia del Dios vivo. Estar en los atrios, mis amados hermanos, es un acto de gratitud. Salmo 100. Ya leímos versículo 1 y 2 esta mañana. Quisiera que leyéramos el versículo 4 del Salmo 100. Entrad por sus puertas. De nuevo, esta es referencia al atrio. ¿Cómo se entra al atrio? Se entra bravo. Se entra deprimido. Se entra en agradecimiento. En acción de gracia. Por sus atrios con alabanza y bendiciendo su nombre. Hermano, a veces pensamos erróneamente que ese trabajo lo tiene que hacer el pastor y lo tiene que hacer el grupo de alabanza. El guitarrista tiene que hacer lo que usted se sienta con ganas de entrar al atrio en acción de gracia y alabarle. Si el guitarrista no toca la música como a usted le gusta, hoy no lo sentí. Hoy no pude entrar a la presencia porque no lo sentí. No somos así a veces. Por eso es que usted ve a muchos ministros gritándole a la congregación para ver si se animan. Esto no lo voy a hacer yo, hermano. Probablemente en algún tiempo lo hice, pero no lo voy a hacer yo porque no es mi trabajo. ¿Cuántos están felices de estar en la casa del Señor? Amén. No había nadie. ¿Cuántos están felices de estar en la casa del Señor? ¿Por qué hay que hacer eso, hermano? ¿Por qué sentimos la necesidad de hacer? Bueno, no se sienten bien. Bueno, vamos a pararnos. Párense y vamos a cantar una alabanza ahora. Emanuel, súbete. Tiene que meterle todo el ritmo que pueda. Ahora, ¿cuántos se sienten alegres de estar en la casa de Dios? Amén. Suena gracioso, hermano, pero eso muestra un problema serio. ¿Sabe por qué? ¿Dónde estaban los músicos para entrar al atrio? ¿Dónde estaban los músicos dirigiendo la entrada al atrio? Vamos marchando con la música que nos están tocando. No había, hermano. ¿Dónde estaba el sacerdote gritando, ¿cuántos quieren entrar? ¿Sabe por qué? Porque los que entraban entendían la razón por la que estaban ahí. Vuelva al Salmo 65 conmigo. Hay que volver a la esencia, hermano. Miren lo que dice el Salmo 65:3. Antes de decir, bienaventurado el que tú atrajeres, bienaventurado el que tú atrajeres a ti. Miren lo que dice el Salmo 65:3. Y esa es la razón por la cual la gente entraba con acción de gracia y con ganas de alabar al Señor. Las iniquidades, dice el salmista, prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Hermano, un corazón perdonado es un corazón agradecido. Un corazón perdonado es un corazón que alaba. Un corazón perdonado es un corazón que adora. Y nadie lo tiene que corretear para hacerlo. Esa es la referencia que se nos está dando aquí. Porque ¿saben qué sucede, hermanos? El atrio y el altar que estaba en el medio del atrio, como ven en su imagen, era el tema. Era de hecho, era el utensilio más grande del tabernáculo. ¿Y saben por qué? Porque allí en el atrio se resuelve el problema más grande de la bolita del mundo. Amén. El problema de la humanidad, el verdadero problema de la humanidad, se resolvía en el atrio. Y permítame aprovechar para recordarle, hermano,
El problema de la humanidad no es el cambio climático. El problema de la humanidad ni siquiera es quién va a ser presidente más tarde. El problema de la humanidad no es la delincuencia. Es parte del problema, es el resultado del problema. El problema de la humanidad es el pecado que nos separa de Dios. Ese es el problema de la humanidad. Y que a veces se nos ha olvidado mencionar. A muchos de nosotros pensamos que es tedioso hablar del pecado, a tal punto que no se quiere tocar el tema. Vamos a hablar de otra cosa más emocionante. Mi papá me contaba cuando estaba pelado de que una de las razones por las que tuvo que salir donde salió primero era porque a la gente no le gustaba el tema de que se hablara del pecado. ¿Sabe qué es lo que hubiera pasado en los días del tabernáculo? Usted se hubiera tenido que ir para donde los filisteos o para donde los amalecitas para que no se tocara el tema del pecado. Porque ¿sabe qué? Desde la entrada el tema es pecado. Como ya les mencioné, animales, sangre, mosca. Hay una razón por la que todo eso es el movimiento del día. La escritura dice, lo vamos a ver en un momento, que el altar de bronce tenía que estar encendido permanentemente. Habían ofrendas diarias, 2 ofrendas diarias todos los días por persona. Saque la cuenta, hermano. Saque la cuenta. El tema en el tabernáculo era el problema del pecado. Y nosotros nos adelantamos un par de siglos en el 2021. Y el problema no es el pecado. El problema es cualquier otra cosa. Cualquier otra cosa. El problema más grande, hermanos, es el pecado. Brevemente, Éxodo 27. Dios es bueno, hermanos. Harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura será cuadrado el altar y su altura de 3 codos, y harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo y los cubrirás de bronce. Hay detalle con estos cuernos. Muchas personas dudan de su significado. Ahora, es posible que los cuernos fueran representativos de un lugar de salvación, de un lugar de seguridad. ¿Recuerdan cuando hablamos de la ciudad de refugio hace poco? Si usted llegaba a entrar al atrio y agarraba uno de los cuernos del altar de bronce, ese era el templo. ¿Recuerdan cuando vimos en Segunda de Reyes, uno de los hijos de David andaba huyendo? Si no me equivoco, habrá que revisar eso. Cuando llegó al templo, agarró el cuerno templo, porque representaba un lugar de salvación. Precisamente la sangre de las víctimas se derramaban sobre el cuerno. ¿Ok? Y dice el versículo 3, harás también sus calderos para recoger la ceniza y sus paletas, sus tazones, sus garfios, sus braseros, harás todos sus utensilios de bronce. Y harás enrejado de bronce de obra de rejilla, y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce a sus 4 esquinas. Y las pondrás dentro del cerco del altar abajo, y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. Harás también varas para el altar. Esto quiere decir que era portátil también. Varas de madera de acacia, las cuales cubrías de bronce, y las varas se meterán por los anillos, y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando sea llevado. Lo harás hueco de tablas, de la manera que te fuere mostrado en el monte, así lo harás. Muchas personas se quedan enredados o luchando para ver cómo era ese altar, por qué era hueco, por qué no se parece al altar de piedra. Hermano, la realidad es que el concepto del altar de piedra es compatible con este altar hueco, porque por algo es hueco. Y algunos consideran que dentro de la parte que era hueca o sobre la rejilla se echaba la piedra si era necesario. ¿Ok? Pero el punto que quisiera que observáramos aquí es su propósito.
El propósito del altar en el atrio era recibir la aceptación de parte de Dios. De nuevo, hermano, ya le he mencionado varias veces que muchas veces nosotros invertimos la ecuación. Nosotros decimos, acepta a Cristo, acéptalo a Él. Eso puede sonar particularmente apelativo a la persona, pero hemos de reconocer que realmente es de otra manera. Nosotros somos aceptados en Cristo. Por ende estamos llamados a arrepentirnos en arrepentimiento y fe. No solamente en arrepentimiento, pero también en fe. Ese era el propósito del tabernáculo. Y el tabernáculo nos muestra a través del altar de bronce la solución del problema, que es mi tercer punto. La solución del problema del pecado era el sacrificio sustitutivo. Para que usted y yo podamos comprender lo que sucedió o lo que sucedía en el tabernáculo, tenemos que repasar Levíticos. No se preocupen, hermano, no lo vamos a hacer aquí. Lo exhorto a que lo hagan en casa, particularmente los capítulos del 1 al 5. Pero quiero que entiendan, hermanos, el tabernáculo cumplía el propósito de mostrar que somos aceptados en Cristo. ¿Por qué? Porque entre el lugar santo y santísimo, el lugar donde Dios estaba, y el resto de la congregación, estaba el altar de bronce. No hay acceso al lugar santo, no hay acceso al lugar santísimo si no hay altar de bronce. Ahí era donde se ponían los animales. Ahí eran el lugar donde se mataban, se sacrificaban, la sangre y todo el revolú, y se ponían sobre el altar y era quemado. Quisiera citarle al teólogo A.W. Pink en cómo describe él este evento. Era en el altar de bronce que la santidad y la justicia de Dios eran manifiestas. Su odio hacia el pecado y su justicia, castigándolo, eran la única manera de acercarse a Él. El altar. Piénselo por un momento, hermano. Como ya les dije, usted puede leerlo en Levítico capítulo 6. El fuego del altar tenía que arder continuamente. Continuamente, no se podía apagar. Y eso significa dos cosas. Voy a decir la primera, que es la que menos le gusta a la gente. Eso puede ser simbólico, hermanos, del fuego de Dios, la ira de Dios, ardiendo en contra del pecado eternamente. No hay momento en que Dios no esté airado con el pecado. ¿Me están escuchando, hermanos? No hay momento, ni un segundo, ni un milisegundo, ni un nanosegundo en que Dios no esté airado contra el pecado. El fuego eterno del infierno ratifica eso. Pero ¿saben qué representaba el fuego también? El perdón de Dios por el pecado al mismo tiempo. ¿Ok? ¿Saben por qué, hermanos? La paga del pecado es muerte, ratificando el punto 1, como dice Romanos 6:23. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. Y vamos a celebrar lo que Hebreos 9:22 dice, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Había por lo menos 5 sacrificios que se hacían. El primero era el sacrificio por el pecado. Eso usted lo puede ver
en Levítico capítulo 1. En ese sacrificio el animal completo se quemaba en el altar. Y ese sacrificio en ese mismo altar del que estamos hablando representaba la expiación por el pecado y al mismo tiempo representaba la consagración de la vida completa hacia Dios. Creo que es la palabra más adecuada. ¿Sabe por qué? Se quemaba el animal completo. El animal era sustituto suyo. Eso es lo que significaba el sacrificio por el pecado. Había otra ofrenda que se ve en Levítico capítulo 2, la ofrenda del grano. Aquí se quemaba parte de la cosecha que era dedicada a Dios en acción de gracias por todas sus bendiciones, por su provisión. Esta era una ofrenda parcial porque parte se quemaba y la otra parte se le daba a los sacerdotes. La tercera ofrenda que se quemaba allí era la ofrenda de comunión. Una parte del animal era sacrificada al Señor y el resto era consumido por el adorador, pudiéramos decirlo así. Y esa ofrenda simbolizaba la reconciliación con Dios en la base o en el presupuesto de la expiación por el pecado. Una comida de comunión, de la cual nosotros también participamos hoy. Para que vayamos viendo las similitudes. Y finalmente, hermanos, estaba la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa. Eso es Levítico 4 y 5 cuando esté en la casa. ¿Ok? En esta ofrenda se hacía expiación por el pecado, ya sea por el individuo o por la nación completa, hermanos. Inclusive por los pecados que son por desconocimiento. Ahora, hermano, yo voy a hacer una pausa ahí un momento, porque mientras estudiaba el tema, alguien me dejó pensando con eso. Se tenía que hacer sacrificio por el pecado que no sabemos, el pecado por ignorancia. Y eso, hermano, nos tiene que llamar a una reflexión. Porque usted y yo pensamos, bueno, yo tengo que pagar por lo que yo sé que yo hice, por lo que yo soy consciente de que sucedió. Pero, ya mencioné, el Señor aborrece todo pecado. No solamente el que hice queriendo a propósito, sino el que hice sin querer queriendo también. Y es lo que nos recuerda, hermanos, que nuestra dependencia de Dios es total en la salvación. Usted no se puede salvar por su mérito propio. Imposible, hermano. Esa es la idea que hay que reconocer aquí. ¿Ok? Por eso permanecía el altar, mis amados hermanos, siempre encendido. Y para mostrar que el precio se había pagado, sangre del sacrificio se salpicaba sobre el altar. Porque como ya mencioné, mis amados hermanos, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. En ese pecado o en esa ceremonia había que poner la mano sobre el animal, y esa puesta de mano no era que usted estaba santificando el animal, era todo lo contrario. Usted estaba ensuciando el animal, porque era un acto de imputación. Sus pecados iban sobre el animal. Eso es lo que significaba que usted pusiera la mano sobre el animal. Y el valor de la vida del animal se le aplicaba a usted. Por eso no tenía que ser un animal ni cojo, ni tuerto, ni ciego. Tenía que ser uno puro y sin mancha, porque estaba apuntando a una realidad superior. ¿Cuál es la realidad superior, mis amados hermanos? El altar de bronce nos apunta a Cristo.
porque Él es quien expía nuestro pecado y remueve nuestra culpa en la cruz del Calvario. Por eso podemos venir al trono de la gracia confiadamente, porque a través del sacrificio de Cristo no solamente tenemos entrada al atrio, sino que tenemos entrada al lugar santo y al lugar santísimo. No una vez al año, no una vez al mes, sino permanentemente usted puede arrodillarse y hablar con Dios. Dígame que eso no es un privilegio, hermanos. Ni siquiera los israelitas podían hacer lo que usted puede hacer hoy. Usted se levanta en la mañana y abre los ojos. Oh, Señor, gracias porque me permitiste levantarme hoy. Y el Señor lo escucha. Oh, Señor, gracias porque me diste de comer hoy. Y el Señor lo escucha. Usted no tiene que formar fila fuera de la iglesia y traer un caballo antes de poder hablar con Dios. Usted tiene acceso directo a Dios por Cristo. Cristo es el sacrificio. Acompáñenme para ir cerrando a Hebreos capítulo 9, versículo 23 al 26. Y se nos recuerda una vez más que el tabernáculo apunta a verdades celestiales. No es nada más una tienda. Fue pues necesario, dice el versículo 23 de Hebreos, que la figura de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. En la comparación entre la sombra que es el tabernáculo y la realidad que es en Cristo, o el cumplimiento que es en Cristo. Nota el versículo 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Esa era la función del sumo sacerdote, ¿recuerdan? Pero note, versículo 25. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Versículo 26. De otra manera hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó ¿cuántas veces, hermanos? Una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar del medio el pecado. Hermano, esa es una de las razones por las cuales nosotros no tenemos misa. La misa es un sacrificio, entre comillas, no sangriento. Sea sangriento o no, están sacrificando al Señor muchas veces. Dice aquí en Hebreos que sería necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero lo que está diciendo Hebreo es todo lo contrario. En la consumación de los tiempos es una vez y para siempre. Cada vez que se hace una misa, se está sacrificando al Señor de nuevo, haciendo ver que el último sacrificio en la cruz del Calvario no fue efectivo. Una vez y para siempre. Una vez fue suficiente. Por eso dijo en ese momento, consumado es. La deuda se pagó. Esa es la premisa, mis amados hermanos. El sacrificio de Él mismo, no sangre ajena, para quitar de en medio el pecado. Y la pregunta es, ¿ha sido su pecado lavado? ¿Ha sido su pecado perdonado? Si no lo ha sido, hermano, no pierda el tiempo. El problema más grande del hombre es la falta de comunión con Dios por el pecado. Solamente Cristo es la solución del problema. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Dice el Señor, el que viene a mí, no le echo fuera. Y quien ha creído por la fe en el sacrificio, no solamente disfruta del perdón de pecado, sino que el premio de ese perdón de pecado es lo que usted y yo disfrutamos ahora, comunión con
con Dios. Eso se dice fácil, pero eso se debería escribir con mayúscula, en negrita y subrayado. Comunión con Dios. ¿Tienes comunión con Dios? Finalmente, hermanos, ¿qué nos dice todo esto? Ya vimos lo que era para el pueblo, ya vimos lo que era o nos dice de Cristo. Nos habla algo a nosotros hoy. Es cierto, Cristo eliminó, digámoslo de esa manera, en la cruz del Calvario, el sistema de sacrificio. Demos gracias a Dios porque yo no puedo meter un burro en el maletero del carro. ¿Ves? Los hermanos que tienen pecados chiquitos, que tendrían que traer palomas, no tendrían tanto problema. Pero yo tendría que traer, como dice el apóstol, el apóstol Pablo, que yo soy el primero de los pecadores, tendría que tener espacio en el maletero para traer un elefante probablemente. Estoy haciendo hipérbole. Gracias a Dios en Cristo, usted no tiene que traer animales. Aquí no tuviéramos el piso, espacio o allá afuera, todo manchado de sangre, las ratas estarían todas felices aquí porque tendríamos todo el alimento que necesitan. Pero ¿saben qué sí tenemos que hacer, hermanos? No se nos pide sacrificio de animales para ganar el favor de Dios, pero sí se nos pide un sacrificio hacia Dios en retribución. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio de degollarse, cortarse la cabeza, cortarse la mano, darse latigazo en la espalda. No, como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué es lo que se nos pide a los que somos creyentes? Vivir vidas dedicadas al Señor. Eso es lo que significa ser santo, hermano. El Señor se lo dijo a su pueblo: sed santos porque yo soy santo. Sean santos porque ustedes me representan. Sean santos porque yo los compré por precio. Ustedes no se pertenecen. Ustedes me pertenecen a mí. Y lo mejor que nos puede pasar, hermano, es pertenecerle al Señor. Porque pertenecerme a mí mismo es muerte. Pertenecerme a mí mismo es ruina. Por eso debería ser un sacrificio consciente, deseable, voluntario, amoroso, que es nuestro culto racional. Y no conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. De modo que el atrio y el altar representan, mis amados hermanos, en primera instancia, que somos aceptos por Dios. Y significa también que como somos aceptos por Dios en virtud del sacrificio de Cristo, tenemos comunión con Dios y acceso a la presencia de Dios. No todo el que dice que Dios está con él es porque Dios está con él, hermano. Solamente aquellos que temen a Dios, aquellos que han sido lavados por la sangre del Cordero, tienen comunión íntima con el Señor, como dice el salmista. Sea esa nuestra oración, que disfrutemos de la plenitud de la comunión con nuestro Señor, y que si no tenemos comunión, corramos al altar. Cristo el Señor. Dios los bendiga ricamente. Estemos orando. Amado Señor, gracias por tu palabra. Gracias por Jesucristo. Gracias porque por Él y solo por Él tenemos acceso a tus atrios. Tenemos acceso a la comunión contigo. Tenemos acceso inclusive al lugar santísimo. Solo por Cristo, solo por Él podemos clamar: Abba, Padre. Gracias, Señor,
porque esto es una obra de amor, porque tú nos recogiste de donde sea que andábamos tirados. Somos bienaventurados porque tú nos recogiste y nos atrajiste a ti. Estábamos alejados buscando cualquier otra cosa en el mundo menos tu nombre, tu gloria y tu presencia, y tú nos recogiste de donde sea que estuviéramos. Gracias, Señor. Ahora que hemos de participar en la mesa celebrando la comunión contigo, Señor, te pedimos que nos recuerdes el valor una vez más de tu sacrificio y hacia dónde deben estar enfocadas nuestras prioridades y nuestras lealtades. Para gloria tuya lo pedimos. Ayúdanos, te rogamos, a crecer en fe. Ayúdanos, Señor, a cantar como los salmistas el anhelo profundo y ardiente de morar en tu presencia. Todo esto lo pedimos y damos gracias en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén.